Creamos conciencia. Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo. Conocemos e interactuamos. Aquí comienza Otras Capacidades. Una mirada a la discapacidad desde la capacidad en la Comuna 4. Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Otras Capacidades. Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan. Para Andrés Manrique, siempre en el máster. Sofía, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo han estado? Muy bien, Sofía, ¿cómo va todo? Excelente. Siempre hay una historia, un hecho o proyecto por conocer. Este es el caso de hoy. Te comento que hoy tenemos una mujer acá presente que nos va a acompañar. Es una súper mujer empoderada, socióloga de la Universidad de Antioquia, coordinadora de Redis Medellín, y realmente es una mujer muy tesa en defender los derechos de las mujeres con discapacidad. Bienvenida, Mayra. Muchísimas gracias, Sofía, Robeiro, hola, ¿cómo están? A quienes nos escuchan, pues bienvenidos a este programa. Gracias a la Cuarta Estación por la invitación y al programa Otras Capacidades. Hola, Mayra, bienvenida a este programa. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante que ha venido tomando mucha fuerza en el país y que digamos que va a ser de ahora en adelante como ese brazo fuerte para trabajar el tema de discapacidad desde la inclusión transversal en todos los aspectos, ¿cierto? Hoy con Omaira, que es muy conocedora del tema, vamos a trabajar y a conocer qué es vida independiente. Omaira, cuéntanos primero pues un poco como de Omaira, ¿cierto? ¿A qué te dedicas fuera de todo lo que nos dijo ahora Sofía? ¿Y hace cuánto empezaste con el tema de vida independiente y cómo lo has trabajado? Bueno, como ha dicho Sofía, Mayra es una mujer activista que incide por la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Soy una persona con discapacidad visual. Pues yo creo que empecé prácticamente en este tema de vida independiente conmigo misma desde que adquirí la limitación, la discapacidad. Pero más adelante pues fui haciendo otras cosas, me retiré un poco del tema de discapacidad, entré a la universidad, pero ya luego volví a hacer este liderazgo en discapacidad hace más o menos que unos 8 años que estoy con el tema. Súper interesante, Omi, ¿por qué no? Omaida, perdón, que es que yo le digo Omi. Omaida, cuéntanos realmente qué es vida independiente. Bueno, pues Vida Independiente es un movimiento que viene más o menos desde los años 60 de personas con discapacidad. Esto inició en Estados Unidos, personas con discapacidad que se unen para buscar esa igualdad de oportunidades, ¿sí? Esa autodeterminación, el derecho de yo decidir qué quiero hacer, cuándo lo quiero hacer, cómo lo voy a hacer, si voy a estudiar, si voy a trabajar, tomar mis propias decisiones, manejar mi propio dinero. Es como eso. Bueno, para las personas que nos están escuchando, pues Vida Independiente, para sumarle un poco a lo que dice Omaira, efectivamente aparece entre los años 60 y 70 en Estados Unidos, que es como el país donde inicia este proceso. Y cuando inicia más que todo con personas con discapacidad física, ¿cierto? Digamos que se ve como el primer proceso que se empieza como vida independiente a raíz de muchas situaciones que venían pasando, y es el descuido del Estado, que eso pasa en todos los lugares del mundo. Nosotros nos queda mucho que Colombia tiene un tema muy complejo con esto, pero en los países donde hay plata y recursos también pasa. Ven un abandono en el Estado, en el tema de la educación más que todo, y desde unas universidades empieza este movimiento de vida independiente, que se trabaja de esa manera. Acá en Colombia se viene trabajando ya hace algún tiempo, digamos que desde el 2004 aparece ese primer momento de vida independiente en Colombia, traído desde las instituciones privadas, que son las que empiezan
este proceso, todos aquellos que trabajan el tema de discapacidad, Amigos con Calor Humano, que es una asociación que queda acá en Medellín, ubicada en el barrio Prado Centro, inicia este pilotaje, ¿cierto? Trae esta gente de México que ya estaba fortalecido con el tema y se hacen unos llamados campamentos donde se inicia el movimiento de vida independiente, ¿cierto? Exacto, Robeiro, y también pues yo quisiera también contar que realmente para mí fue muy importante recibir esa capacitación de vida independiente, porque realmente yo ni siquiera salía de mi casa. Entonces, si no es por esa capacitación que recibo de vida independiente, yo creo que no estaría donde estoy, ¿cierto? Entonces es muy importante decirlo. Me permitió tener una vida independiente realmente. Mayra, cuéntanos, bueno, ya habíamos hablado de que vida independiente empieza con personas con discapacidad física, ¿cierto? Usuarios de silla de ruedas. En Medellín, este año se hizo ya una prueba piloto desde la Secretaría de Inclusión Social, donde se hacen estos campamentos ya con recursos públicos, que eso también es lo interesante, ¿cierto? Hablar de que ya el Estado, en este caso en nuestra alcaldía, aquí el gobierno local, pues empieza una inversión con este tema y se trabaja con recursos públicos. Se hace un pilotaje donde ya hay dos tipos de campamentos, ¿cierto? Se hace, bueno, en realidad son tres: el que es para personas con discapacidad física, usuarios de silla de ruedas, personas con discapacidad cognitiva, que eso también es nuevo y apenas empezó a trabajar este año, y también con personas con discapacidad visual. ¿Cómo es ese proceso en las personas con discapacidad visual, entendiendo que hay una complejidad en cómo se debe de aplicar todo este tema de vida independiente? ¿Cómo es ese proceso con ustedes y vos cómo lo has trabajado y en qué lugar lo has hecho? Bueno, yo creo que todo ha sido vivencial y experimental en mi proceso. Sí supe del campamento de vida independiente, me pareció muy chévere, porque es que muchas veces en las casas no permiten a las personas salir. ¿El por qué? Porque les da miedo que se caen, se aporrean, que no pueden, pues no tienen la forma de subirse a un transporte adecuado. Y eso, desde la discapacidad visual es volver como, o en mi caso, que perdí la visión, era reentrenarme en esas cosas que yo ya hacía, como cocinar, como lavar, como barrer. La vida cotidiana. En la vida cotidiana, pero también buscar esa igualdad de oportunidades en el campo laboral, en el campo educativo, porque muchas veces también se nos niegan esas oportunidades. Precisamente por la discapacidad. Es buscar esas oportunidades, el decidir dónde quiero estudiar y que allí se me permita estudiar, cuándo lo quiero hacer, con quién quiero salir, si quiero irme a tomar una cerveza, si no. Es como todo ese entrenamiento para poder tener esas mismas oportunidades o hacer lo mismo que hacen los demás, teniendo pues la condición, la discapacidad. Como esas facilidades, es facilitar eso. En algunos pues se requieren apoyos que me ayuden a hacer eso que yo no puedo hacer, pero en el momento en que yo lo desee hacer, no cuando las otras personas decidan hacerlo por mí. Conservando tu autonomía como persona. Exactamente, con mi autonomía y mis decisiones, que sea en ese momento que yo quiera, cuando yo quiera y como quiera. Excelente. Yo tengo una pregunta. Yo sé que Mayra viajó a España, sobre todo para mirar cómo estaba esto de vida independiente en España, y quisiera que nos contaras algo que vistes allá, cómo funciona esto allá. Bueno, allá está más avanzado, claro está, que aquí en Colombia. Hay entrenamientos, como decía Robeiro ahora, no en campamentos, sino en apartamentos de 6 meses para personas con discapacidad cognitiva. También se hacen entrenamientos para personas ciegas en apartamentos adecuados, con algunos ajustes razonables que se necesitan, como adecuar el microondas con el tema braille, de pronto el fogón, de pronto la licuadora,
para este entrenamiento, y no es pues un campamento, sino varios días, meses para algunas personas. Y se tiene la posibilidad también de que hay personas con discapacidad física, de poco movimiento, poca movilidad, que viven en apartamentos solos y tienen el tema de asistente personal o de asistencia personal para hacer esas cosas que no son capaces de hacer de la vida cotidiana, pero que ellos mismos toman la decisión de cuándo viven solos, cuándo van a hacer sus labores, en qué se van a gastar su dinero, cuándo van a ir de compras, cuándo van a salir, el transporte, pues tienen un transporte más accesible que lo que hay acá, porque los buses están a nivel prácticamente, y cuando no, pues sacan su rampa y entra cualquier persona, y no cuentan los autobuses con registradoras, sino que pues está con el validador pero sin registradora. Y teniendo en cuenta que España, en Barcelona, esto está en Barcelona, ¿cierto? En Barcelona, sí. Barcelona, España, es una de las ciudades más accesibles de Europa, ¿cierto? Hablando pues como en ese término también. Por ahí escuché, vos que estuviste en España, sácanos de la duda, allá usan un modelo con los chicos que tienen, o jóvenes que tienen discapacidad cognitiva, por ejemplo en el tema de la universidad, y es que comparten, digamos, allá las universidades son más bien como tipo internado, como en Estados Unidos, entonces conviven en un apartamento, entonces son dos estudiantes que no tienen discapacidad con uno que tiene discapacidad, y ellos a su vez les sirven como de apoyo a la persona, y con eso pagan la renta del apartamento, ¿cierto? Como que le ayudan en ciertas cosas que él no hace. Estoy equivocado, me contaron que eso funcionaba así. Sé que estuvo allá, cuéntenos. Lo que tuve la oportunidad yo de conocer, porque estuve muy poco tiempo y fueron muchas cosas las que tuvimos que visitar, fue ese modelo donde entrenan a personas con discapacidad cognitiva en un apartamento para hacer todo lo de la casa, las compras, cómo gastar, cómo hacer el listado de hacer sus compras, cómo tender su cama, cómo hacer el aseo, y tienen sus coordinadores pues que están a cargo de ese apartamento. No viven con ellos, pero sí van todos los días a darles como las indicaciones, y ellos son los que tienen que pues velar por esto. Ese es un programa del gobierno. El que tú me hablas no tuve la posibilidad de conocerlo, pero me parece muy chévere, porque sí, hay situaciones en que ellos necesitan ese apoyo o ese acompañamiento también en el tema del hogar. Qué bien, sí. Escuché decir eso, creo que es con el tema de la educación, ¿cierto? Que como que funciona allá así y en Estados Unidos. Después saldremos de la duda en algún otro programa, traeremos a alguien que haya estado allá y nos cuente de eso. Bueno, de lo que hablas de Estados Unidos, sí he leído por ahí que quien precisamente empezó con este tema de asistencia fue una persona que tenía poca movilidad en una universidad, y quien lo atendía era su hermano, y allí empezó el movimiento, y allí fue donde se creó el movimiento de vida independiente, desde la universidad, para él poder tener esas oportunidades de estudiar, pero quien le servía de asistencia era su hermano, que también estudiaba en esa misma universidad, creo que era en Berkeley. Sí, es muy interesante que una persona realmente que no tiene casi movimiento impulse en este movimiento de vida independiente, ¿cierto? Porque es mostrar a la sociedad que sí somos capaces y que con apoyos pues salimos adelante, ¿cierto? Claro. Cuéntanos, Omaira, ¿cómo es tu percepción frente al tema de cómo se está implementando acá? Hablamos de que Vida Independiente es un movimiento, ¿cierto?, en los demás países. En Colombia, aunque se está trabajando, ya se habla de él, y digamos que ya está apareciendo dentro de las políticas públicas, además porque tiene que aparecer, esperamos que en el próximo plan de desarrollo de la ciudad de Medellín quede ahí plasmado, porque es transversal al tema de habilitación y rehabilitación, si lo llamamos así, ¿cierto? ¿Cómo es esa percepción? ¿Cómo lo ves? También pensando de que aún en Colombia, aunque se hable, todavía no sabemos si va a ser un movimiento, ¿cierto? Si va a ser una organización que va a trabajar esto. Algunos han hablado de montar acá un centro de vida independiente, que eso también es muy válido, pero entonces, ¿cómo es esa percepción y cómo lo vemos, ¿cierto? En tu caso, Omaira, que has hablado con otras personas, ¿cómo se ha planteado ese proceso acá en Colombia? Bueno, desde
Desde las mismas organizaciones de personas con discapacidad se ha buscado tratar de que se vuelva un movimiento. Esto de que de vez en cuando se hagan unos campamentos, creo que no es tan válido. Sí, beneficia a muchas personas, pero en un determinado tiempo. La idea es que pudiera existir ese centro de vida independiente donde fuera permanentemente, ¿sí?, ese entrenamiento a todas las personas, porque es que tú no decides en qué momento te vas a quedar con una discapacidad, en qué momento vas a adquirir una discapacidad o si la tienes desde nacimiento y no te han dejado salir de tu casa para buscar esa vida independiente. Entonces, que fuera algo permanente, pero yo creo que nos falta todavía un poquito más de incidencia, de lucha por eso, para que se vuelva un programa permanente, ¿sí? Y que nosotros mismos, las personas con discapacidad, nos apropiemos de impulsar que esto sea permanente. Claro. Y entendiendo desde el tema de la participación también, que es muy importante para que esto pueda suceder. Hay quienes creen que debe de ser un movimiento, ¿cierto? Porque esto debe de ir muy trazado a que las mismas personas, estamos hablando de la población con discapacidad, sea la que siga el derecho, ¿cierto? Porque si le damos la potestad al Estado, si decimos nos montemos un centro de vida independiente y lo va a manejar el Estado, perderíamos nuevamente esa capacidad, ¿cierto? Entonces tendría que ser desde ahí. Hay que trabajarlo, es un tema bastante interesante. Bueno, estamos llegando al final del programa. Sofi, ¿tienes alguna pregunta para hacerle a Sí, nuestra no, invitada? más que todo es como descontar que en México, por ejemplo, hay un Como movimiento de vida independiente y entre otros, y también se formó vida independiente, el movimiento de vida independiente del latinoamericano, ¿cierto? Y que entre ellos está Colombia. También hay como eso, que esos son pasitos que se están dando apenas, pero que son importantes. Omaira, realmente pues un gustazo tenerte acá, pues, ¿cierto? Y pensar pues que estamos dando unos pasitos, pero que para nosotros esos pasitos van a ser muy, muy importantes. Claro, y además porque se le está dando estructura, ¿cierto?, a este proceso. Y es lo que hay que apuntarle. Entonces, ¿vamos a hacer movimiento? ¿Va a ser un movimiento o cómo se va a trabajar? Sí, Bueno. y además que no debemos pensar en nosotros, que ya tenemos pues como prácticamente una vida definida, tenemos una autonomía, una autodeterminación, muchos trabajamos, sino esos que vienen atrás de nosotros, que son los que más necesitan todo este proceso. ¿Listo? Bueno, para llegar al final ya de este programa y agradecerles a todas las personas que nos escuchan, a Omaira por estar el día de hoy acá como invitada, a Sofía y a Andrés que siempre nos acompañan en el máster, voy a leer esta partecita que nos llega, que tiene que ver con el movimiento de vida independiente, ¿cierto? El concepto de vida independiente es retomar tu poder de autodeterminación y responsabilidad. Lograr una vida independiente no significa hacer todo sin ningún tipo de ayuda externa. Más bien es la libertad para actuar, decidir, fracasar y aprender como cualquier ser humano, mientras tomas el control de tu propia vida. Excelente. Exacto, sí. Bueno, muchas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo programa. Gracias, Muchas Omaira. gracias. Bueno. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4, Aranjuez, a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.